un manto babilónico, dice el texto. Se lo robó y como robó, pues pecó, ¿verdad? Y ese pecado de Acán trajo como consecuencia la destrucción, la derrota de parte del pueblo de Israel contra Jai. Como consecuencia del pecado de Acán, el texto termina diciendo, el capítulo 7 de Josué, que Dios mandó a eliminar, a matar o destruir o apedrear a Acán junto con toda su familia. Por ese pecado. Parece como medio fuerte, ¿verdad que sí? Ok. Olvidémonos por un momento de Acán y ahora vámonos al capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis encontramos el caso o la historia de Caín y Abel. Caín y Abel fueron un día a presentarse delante de Dios y ocurrió una situación allí porque Caín no llevó como la ofrenda que debía y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Eso dice el texto, ¿verdad? Ok. Luego que Caín se sintió rechazado por el Señor, se molesta e invita a su hermano Abel al campo a dar un paseo por allí, y cuando están solos agarra un elemento, no sé, cualquier arma o un palo, cualquier cosa, y mató a su hermano Abel. Pecado grave este, ¿sí o no? Ok. Vemos dos personajes. Tenemos a Acán de un lado y tenemos a Caín de otro lado. Ambos cometieron un pecado, ¿sí o no? Graves los dos pecados, ¿sí o no? Ok. A la vista nuestra, a la vista del hombre, ¿cuál de los dos pecados fue mayor? ¿El pecado de Caín o el de Acán? El de Caín fue mayor, ¿verdad que sí? De hecho, pareciera que a la vista del mismo texto bíblico también el pecado de Caín fue mayor, porque fíjense que la ley establecía que cuando tú matabas tenías que ser muerto también. ¿Sí o no? O sea, ahí no había negociación de que llevas una ofrenda o que hablas con el sacerdote o que pides perdón. Simplemente eras muerto. Pero cuando robabas, que fue lo que hizo Acán, había una negociación. ¿Cuál era la negociación? ¿Qué dice el texto? El que roba, que devuelva lo robado para que haya misericordia. O sea, tú devuelves lo robado y en algunos casos tenías que devolverlo con intereses y entonces llevar una ofrenda. Por lo tanto, el texto deja ver como que el pecado del robo es menor que el pecado del asesinato. Sin embargo, vemos como Dios actúa de manera diferente en ambos casos. En el caso de Acán, Acán roba y es muerto él y su familia. En el caso de Caín, Caín mata, que se supone que es un pecado mayor, y en lugar de Dios eliminarlo también, ¿qué hace Dios con Caín? Si hubo algo allí, todo lo que ustedes dicen está bien, pero hubo algo, hay una expresión que se encuentra en el capítulo 4, en el versículo 13, cuando Caín dice, ¿qué dice Caín al Señor? Sí, grande es. Exactamente. En algunos textos dice, mi castigo es mayor, ¿verdad?, de lo que puedo soportar. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Caín cuando Caín comete su pecado, que por naturaleza es mayor que el de Acán? ¿Qué hizo Dios? Le perdonó la vida, pero además de perdonarle la vida, ¿qué fue lo que él no podía soportar? El castigo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Eso significa algo a la luz de otros textos que encontramos en la Biblia también. Si Dios lo castigó, ¿qué hizo con Caín? Lo separó, está bien, pero hay otra cosa que hizo. Eso se llama algo en la Biblia, eso tiene un nombre. Ok. A la luz de Hebreos capítulo 12, creo que es el versículo 6, y también de Apocalipsis capítulo 3, Dios hizo algo con Caín. Ok, lo castigó, pero eso de castigarlo tiene otro nombre en la Biblia. Justicia, culpa, ok. Según el texto, Hebreos 12 y Apocalipsis 3, Dios al que ama, castiga. Y si a Caín lo castigó, ¿qué fue lo que hizo con Caín? Lo amó. ¿Me doy a entender? Porque Dios castiga es al que ama. Fíjense que a Acán no lo castigó. Con Acán Dios castigó el pecado, no a Acán. Significa entonces que no amó a Acán y a su familia. Pero a Caín, en lugar de eliminarlo por matar, lo que hizo fue castigarlo. Y si lo castiga, ¿qué es lo que está haciendo?
Dios al que ama castiga, y yo al que amo castigo y azoto a todo el que recibo por hijo, dice Hebreos capítulo 12. Y también en el mensaje a la Odisea en el capítulo 3 dice, porque yo castigo a todos los que amo. Y si castigó a Caín, entonces ¿qué hizo Dios? Lo amó. La pregunta es, ¿por qué razón a Caín, que comete un pecado mayor, lo ama, y a Caín, que comete uno menor, lo elimina? Sí, pero el corazón de Caín era tan malo, o quizás más que el del mismo Acán. Ok, la diferencia está, hermanos, la diferencia está en el tipo de pecado. Es el tipo de pecado. El pecado de Caín fue un pecado contra el hombre, pero el de Acán fue un pecado contra Dios, no contra el hombre. Aunque parece menor, pero el hecho de que sea contra Dios, el texto dice que el mayor mandamiento de todos es amar a Dios. Por lo tanto, si tú violas ese mandamiento, pecas más que el segundo, que es semejante. Porque el pecado de Acán consistió en el robo, pero ahora vamos a ver cómo hay por lo menos dos mandamientos, por lo menos dos, pueden haber más, y eso es motivo de estudio tanto para ustedes como para mí. Por lo menos hay dos que yo les voy a mencionar, que son por naturaleza pecados contra el hombre, pero que de acuerdo a las circunstancias puede ser pecado contra Dios. El primero que les puedo citar es el del robo. ¿A qué renglón pertenece el pecado del robo? A los 6 últimos mandamientos que denuncian el pecado contra el hombre. Pero de acuerdo a las circunstancias puede ser pecado contra Dios. Si yo le robo a mi prójimo, el texto dice no robarás, pero si yo le robo a mi prójimo, estoy pecando contra el hombre. Si yo robo en un banco, estoy pecando contra el hombre. Si robo a medianoche en una casa que no es mía, es pecado contra el hombre. Pero puede ser pecado contra Dios también, porque dice el capítulo 6 de Josué, versículo 19, que Dios había establecido que ese tesoro que había no se podía tocar, porque pertenecía ¿a quién? A la tesorería mía, a la tesorería del Señor. Cuando Acán se roba el oro y la plata, no está robándole al prójimo, sino que le está robando ¿a quién? A Dios. Malaquías 3, 8 hasta el 10 podríamos citar, habla también de esto. ¿Qué dice Malaquías? ¿Robará el hombre a Dios? Sí, ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Cuando tú no devuelves diezmos y ofrendas, estás robando, pero no le estás robando al pastor, no le estás robando a la tesorera, no le estás robando a los hermanos de la iglesia. ¿A quién le estás robando? Le estás robando a Dios. El robo por naturaleza es un pecado contra el hombre, pero de acuerdo a quien se le robe, también puede ser pecado cuando se le roba a Dios. Es por eso que Acán fue eliminado junto con su familia, porque aunque su pecado fue aparentemente menor, fue contra Dios. El de Caín fue mayor a la vista del hombre, pero fue un pecado contra el hombre. No sé si ustedes se dan cuenta ahora que los pecados que a nosotros nos sorprenden y nos alarman no son los pecados contra Dios, sino los pecados contra el hombre, porque esos nos afectan a nosotros. Tú te alarmas de los pecados que te afectan a ti como ser humano. Es por eso que en las noticias nos alarmamos cuando vemos que un joven mató a su padre. ¡Wow! Porque es un pecado contra el hombre y yo soy un hombre, por lo tanto me alarmo de eso. Nos alarmamos cuando una muchacha dio a luz a un niño y lo tiró en el basurero acabando de nacer. Te alarma porque es un pecado ¿contra quién? Contra el hombre. Te alarma cuando ves que el negocio de las cabañas ha crecido de manera increíble en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso significa adulterio, fornicación, y tú dices, oye, pero el mundo se está acabando. Y entendemos que el mundo se está acabando porque la gente mata, porque la gente roba, porque son desobedientes a los padres, porque codician, porque hacen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todos esos pecados que te alarman son los pecados contra el hombre, porque te afectan a ti. Sin embargo, nosotros no nos alarmamos cuando vemos la comisión del pecado contra Dios. Los primeros 4 mandamientos denuncian los pecados contra Dios. Nosotros no nos alarmamos cuando muchas religiones orientales que no tienen a Dios como su Dios, sino que tienen otros elementos, están creciendo. No nos alarmamos. ¿Qué decimos? Bueno, eso es la diversidad de las religiones. Todo el mundo cree cosas diferentes, pero no nos alarmamos.
Cuando vemos a personas arrodillándose ante una imagen y haciéndole peticiones o encendiéndoles velas a una imagen o haciéndole promesa a una imagen o haciendo penitencias a una imagen, nosotros no nos alarmamos por eso. Ni decimos que el mundo se esté acabando por eso, ¿verdad que no? No, eso es normal. Cuando encendemos el televisor y vemos una comedia donde se utilizan el nombre de Dios o se utilizan cosas relativas a Dios para hacer chistes, nosotros ni siquiera nos alarmamos, al contrario nos reímos, ¿verdad? Muchas veces nos reímos con este tipo de chistes donde se usa el nombre de Dios, eso es normal. Nosotros no nos alarmamos cuando vemos gente trabajando día como hoy en sábado, cuando la Biblia lo prohíbe. Eso no nos alarma. Lo que nos alarma es cuando vemos que un padre mató a sus hijos y luego se suicidó, pecado contra el hombre. Cuando vemos que un hombre le fue infiel, a mi amiga, a su esposo le fue infiel, nos alarmamos por esto, ¿verdad? Todo ese tipo de noticias alarmistas en la televisión son las que nos impresionan, pero no nos impresionan todos esos son pecados contra el hombre, ¿verdad? Pero no nos impresionan los pecados contra Dios. ¿Me doy a entender? Cuando son esos los que deberían impresionarnos a nosotros. No, para nosotros eso es normal. El pecado contra Dios es normal. El pecado contra el hombre es lo que... ¿Por qué? Porque el pecado contra el hombre me afecta a mí. Pero el pecado contra Dios no me afecta a mí en lo más mínimo. Que la gente trabaje o no en sábado, eso no me importa. ¿Me doy a entender? Que la gente se arrodille ante la imagen que quiera, eso no me afecta. Que la gente sirva al Dios que quiera tampoco. Que la gente haga chistes usando el nombre de Dios, no me afecta. Lo que me afecta es que haya muchos ladrones en la calle, eso me afecta. Me afecta que hayan asesinos rondando mi barrio, eso me afecta. Me afecta que los hombres cada día sean más adúlteros, eso me afecta. Que las mujeres sean más adúlteras, eso me afecta. Que los hijos sean más desobedientes a los padres cada día, eso me afecta también. Ese tipo de cosas que me afectan a mí son las que me impresionan. Pero el pecado contra Dios, que es el pecado mayor, dice la Biblia, nadie se mete con eso. Fíjense ustedes que el mundo se está acabando, es verdad, como ustedes piensan, pero no porque estén los hijos matando a los padres o los padres matando a los hijos, no, porque toda la vida eso ha existido. El mundo se está acabando es precisamente porque hoy a nadie le importa ya pecar contra Dios. El segundo mandamiento, además de este que le mencioné del robo, también es el quinto, que por naturaleza es pecado contra el hombre, ¿verdad? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando tú violas ese mandamiento, ¿estás pecando contra quién? Contra el hombre, porque es contra tu prójimo, tu papá y tu mamá. Pero dependiendo, también puede ser pecado contra Dios. En Mateo 21, encontramos una declaración allí. Mateo 21, 28 dice, Jesucristo hablando, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos tenía? 2. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y ¿qué hizo? Fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera y respondió, iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y respondieron ellos, el primero. Entonces Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuántos hijos? 2. ¿Cuál es el padre? ¿Quién es el padre en esta parábola? Es Dios, o sea que Dios es nuestro padre y nosotros somos ¿qué cosa? Sus hijos también. Pero fíjense ustedes que esta parábola hace referencia no a los cristianos y a los impíos, está haciendo referencia a todo aquel que cree en Él. Todo aquel que en algún momento ha dicho yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén, gracias a Dios que eso es, ¿verdad?